PCR y para que conozcan también un poco sobre los equipos comerciales que están en el mercado y en qué se basan. Y siempre vamos a empezar por lo básico. Como introducción sería el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico en medicina tiene su origen en los problemas clínicos que requieren con urgencia un método de diagnóstico. Esto más bien hace referencia a que anteriormente, antes de la biología molecular, se utilizaba la microbiología para el diagnóstico de las infecciones, solamente que esta área precisa de un mayor tiempo de cultivo y también el cultivo precisa de ciertos cuidados más específicos. Y uno cuando trabaja en la parte de salud lo que necesita es que vos encuentres, o sea, tengas tu diagnóstico rápido y sea también confiable. Entonces, a raíz de todo eso se fueron desarrollando técnicas para obtener eso. Y siguiendo sería idealmente con una alta sensibilidad y especificidad capaz de detectar y cuantificar pequeñas cantidades de óxido ribonucleico y el ARN. Luego, y siguiendo con la PCR, existen muchas variantes en donde tenemos dos principales, que serían la PCR convencional, en donde se utiliza un agente intercalante, el cual se une a los surcos menores del DNA y emite fluorescencia, y ese agente intercalante sería el bromuro de tidio. Y tenemos la PCR en tiempo real, que es la que se utiliza ahora mayormente y en los laboratorios sobre todo, puesto que es más rápido y un poquito más costoso también, puesto que los reactivos, los equipos eh, cuestan más. Y la PCR en tiempo real utiliza la hibridación con sondas marcadas con fluorocromo y estas emiten cierta fluorescencia que voy a explicar un poquito mejor más adelante. Para que nosotros tengamos un buen producto de PCR, este tiene que pasar por una extracción, no tiene como ARN, pero nosotros tenemos que obtener un producto lo más puro posible, libre de inhibidores o contaminantes que puedan inhibir el PCR. Las técnicas de biología molecular sirven para analizar ácidos nucleicos y para detectar e identificar tanto microorganismos como diferentes genotipos dentro de una misma especie. Y como ejemplo a eso, por ejemplo, sería el virus del papiloma humano, el cual nosotros detectamos los genes, o sea, los genotipos de alto y bajo riesgo. Los de alto riesgo serían los que pueden causar cáncer de manera más rápida, como el genotipo 16-18, que son genotipos que generan una cierta alerta y que si se identifican de forma rápida, eh, la paciente lo más probable es que no va a generar ningún cáncer porque se va a hacer un tratamiento preventivo. Y los de bajo riesgo serían los genotipos 6 y 11, los que causan las verrugas genitales, por ejemplo. Y siguiendo con la presentación, dichas técnicas necesitan un paso previo de extracción de ADN-ARN. Una vez extraído, deben purificarse de una forma adecuada, evitando así la presencia de inhibidores. Se suelen utilizar kits comerciales que incluyen el protocolo específico para la extracción. Con los avances de la biología molecular se han desarrollado múltiples equipos que realizan la extracción de ADN de la muestra de forma totalmente automatizada en un corto periodo de tiempo, lo cual supone una gran ventaja.
Los métodos de extracción de ADN se caracterizan por la lisis de célula, inactivación de las enzimas nucleasas celulares y la separación de los ácidos nucleicos. Y la parte de extracción en academia, lo que se suele utilizar más serían con solventes orgánicos, que sería la extracción de setup, que seguro algunos conocen, el cual es con fenolcloroformo. Mediante esa extracción se obtiene una bastante buena cantidad de ADN, solo que se tiene que limpiar, hablando mal y rápido, bien, porque son elementos que pueden inhibir a la PCR. Después también tenemos la extracción por columnas de sílice, que voy a mostrar en el siguiente, que serían ya mediante kits comerciales, en donde se realizan todos esos pasos que estuve citando anteriormente. Ese kit de extracción, por ejemplo, es un kit utilizado para procesar muestras, o sea, para procesar sangre y muestras genómicas. O sea, lo que nosotros estamos buscando ahí sería el ADN. Después están otro kit comercial, que es el que nosotros utilizamos más en el laboratorio, el RiboSpin, que es tanto para extracción de ADN y ARN, pero también vos podés esos kits adaptar de acuerdo a tu necesidad, porque cuando yo estaba en el proyecto en FACEN, nosotros habíamos trabajado con muestras de anuros o anfibios, en donde utilizábamos los tejidos, y en este caso, por ejemplo, nosotros a la hora de incubar, lo que hacíamos en vez de 10 minutos, que es lo que nosotros utilizamos esos minutos para una incubación de COVID, por ejemplo, en el caso del tejido animal se extendía. Entonces eran 8 horas de incubación con proteinasa, y entonces le daba tiempo a que el tejido se desintegre y que la extracción de cierta manera sea más fácil. Entonces es cuestión de adaptar un poquito y ver lo que vos estás buscando también. Y en ese caso, yo estaba extrayendo muestras de ADN ribosomal, que son muestras, o sea, esa porción del ADN es una porción muy conservada, la cual te ayuda a ver si hubo un cambio o no durante los años, por ejemplo. Entonces, para que vean lo flexible que es esta clase de kit y en lo que pueden utilizar también. Ahí lo que se utiliza en la parte de laboratorio, más que nada, porque como saben, estando en la facultad no siempre tenemos todos los, o sea, no tenemos mucho fondo, entonces nos toca aprender a hacer de otras maneras y de repente pasar de hacer lo que hacíamos mediante solventes orgánicos a esto y luego a la extracción automatizada que voy a mostrar en breve, es demasiado genial, ¿no? Y de paso ves también la diferencia que hay entre cada tipo de extracción. Te le voy a ir mostrando los equipos que yo llegué a utilizar, entonces me va a ser más fácil también explicarles. Estos equipos trabajan mediante placas y tienen una capacidad, este en particular trabaja de 16 muestras, entonces tiene una capacidad de 32 muestras a la vez. Y el método de extracción serían perlas magnéticas, las cuales actúan mediante hibridación del ADN con las perlas, y la lectura se hace mediante campo magnético, o sea, la extracción más que nada. El siguiente que les muestro es el mismo equipo, pero con una mayor capacidad, y me parece genial, más eh, nosotros que procesamos COVID y teníamos un flujo grande de muestra. Esto, por ejemplo, procesas 24 muestras por placa, entonces son 48 a la par. Y lo genial de esto es que procesas un gran volumen de muestra
en menos tiempo. Nosotros obteníamos el extraído a los 22 minutos, si mal no recuerdo, mediante estos equipos. Y el último sería el MATCore, el cual procesa 16 muestras y sería el mismo principio también. Entonces, esto sería para que tengan una idea de las diferentes formas que se pueden extraer ADN, ARN y la parte genómica. Si me estoy yendo muy rápido, avísenme nomás, porque hace mucho que no daba, no daba hablas ni hablaba tampoco. Una vez que tenemos el extraído, pasamos a lo que sería la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos mediante la PCR? Entonces, de una forma general, esta técnica permite la amplificación de una región específica de ADN utilizando unos primers o cebadores, que son regiones de RNA de 15 a 20 nucleótidos, que son complementarios a nuestro a nuestra gen target. Se basa en la acción de diferentes enzimas, entre ellas la ADN polimerasa, que incorpora los nucleótidos en la síntesis de nuevas cadenas de ADN, la amplificación. Y la PCR convencional, básicamente, vos precisas de primers, tu Taq polimerasa, los DNTPs, un cofactor, que sería el magnesio, y tu muestra en sí. Y eso también varía mucho el volumen de acuerdo al kit que vos estés utilizando y a lo que vos estás buscando. Entonces no hay algo específico que seguir, sino depende mucho de lo que vos estás buscando. Una vez que nosotros agregamos todo eso, esto pasaría al termociclador, que es en donde se realiza la reacción. El termociclador es un equipo que trabaja en placa también, el cual tiene la capacidad de cambiar temperatura de acuerdo al programa que o sea, de acuerdo al programa que vos generes. Y de nuevo, va a depender de lo que vos estás buscando, entonces esos factores pueden variar mucho. Y para entender mejor, serían los pasos de la PCR y cómo ocurre. Primeramente ocurre la desnaturalización, que es en donde eh, el equipo que les mostré aumenta la temperatura a unos 94 o 95 grados, en donde la doble hebra del DNA se separa, los puentes de hidrógeno se separan, entonces tenés cadenas moldes libres para que los primers se te peguen, lo que da lugar a la siguiente fase. Sería la fase de annealing, apareamiento, en donde el termociclador nuevamente disminuye la temperatura a una temperatura de 45 y 55 grados, que es la temperatura ideal en donde los primers se pegan. Entonces, eh, ahí ocurre la siguiente fase, que sería la elongación, que a su vez el termociclador aumenta la temperatura nuevamente a 72 grados, en donde la Taq polimerasa actúa y va generando los DNAs, o sea, los nucleótidos complementarios, tanto del 5 terminal como del 3 terminal. Y el largor de tu fragmento de interés, o sea, el largor
Tu producto amplificado depende del largor de tu fragmento de interés. No sé si me estoy explicando, le estoy confundiendo. No, súper, adelante. Y esto se genera de a 25 a 40 ciclos, pero en realidad hasta 35 es lo ideal. Y así se generan millones de copias, lo cual nosotros a la larga obtenemos nuestro producto. ¿Y cómo vemos ese producto? Lo que hacemos es lo siguiente. Es al obtener nuestro producto, nosotros esto pasamos a la electroforesis, que básicamente es sembrar el producto en un gel de agarosa y se le aplica un campo. Y como el ADN eh, posee carga negativa, la cual la carga negativa obtiene un fosfato, él va hacia el ánodo. Entonces, ese recorrido es lo que nosotros vemos, eh, vemos después de un tiempo del cual suele ser una hora más o menos, y los voltios también dependen mucho del gen de interés que vos estás buscando. Entonces, una vez transcurrido ese tiempo, nosotros embebemos eso en bromuro de tidio, que es un agente intercalante, el cual se une a los surcos menores del DNA y ponemos o sea, le damos fluorescencia. Y ahí es donde nosotros podemos ver el DNA y se ven como bandas. Eso sí, se me olvidó poner, así para que puedan ver. Eso básicamente sería la PCR en tiempo real. La PCR convencional. Ahora, la PCR en tiempo real ocurre de una forma un tanto diferente, porque la PCR convencional, nosotros no vemos nuestro producto hasta el final de la reacción. En cambio, la PCR en tiempo real, como dice su nombre, nosotros vemos nuestro producto de interés a medida que pasan los ciclos. Y eso se da mediante marcadores fluorescentes. Y los marcadores fluorescentes más utilizados serían el Cyber Green y la Tacman Pro, sería el nombre. Y ahora, por ejemplo, que estamos en el frío y hay muchas enfermedades respiratorias, lo mejor es, por ejemplo, hacerse un panel respiratorio, el cual puede identificar así un grupo de virus. Y para eso se utiliza un multiplex, que es una PCR capaz de detectar varios tipos de virus en una sola corrida. Entonces te ahorra muchísimo tiempo y les voy a explicar cómo pasa eso también. Entonces, en la PCR convencional, como le estaba diciendo, nosotros no vemos el producto hasta el final de la reacción. En cambio, la PCR en tiempo real ocurre de la siguiente forma. Como vieron en el otro, mediante los ciclos nosotros vamos generando muchos productos de amplificación. Entonces, la acumulación de este producto se visualiza mediante los reporteros fluorescentes que serían el Cyber Green y el TAC, que le voy a mostrar más adelante. Y la progresión de la reacción se ve monitoreada al final de cada ciclo.
Entonces, en la PCR, en la qPCR, nuestro producto amplificado nosotros observamos de una perspectiva cuantitativa. O sea, nosotros podemos saber qué cantidad de producto tenemos. En el otro nosotros solamente es ausencia, o sea, es presencia o ausencia. Acá es cantidad. Entonces, a medida que van esos ciclos, nosotros vamos teniendo una mayor cantidad de producto y a mayor cantidad de producto tenemos una mayor fluorescencia también, lo cual va generando la famosa curva de la PCR. Entonces sería a mayor producto amplificado, sería una mayor fluorescencia y a medida que pasan los ciclos, el lector del equipo va sacando foto a una cierta fluorescencia. Entonces se va generando las curvas y los CTs, que también le voy a explicar qué sería básicamente. Para que un producto sea detectable, este eh, se tiene que amplificar de forma abundante. Entonces, al amplificarse de manera abundante, la fluorescencia también aumenta. Y al aumentar la fluorescencia, este pasa el umbral, que sería la rayita entrecortada. Y al pasar ese umbral, ahí se vuelve detectable. Y eso sería lo que nosotros llamamos el CT. Y este es inversamente proporcional a la cantidad de ADN que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo una muy poca cantidad de ADN, mi CT va a ser muy alto. O sea, la cantidad de ciclos para que yo pueda detectar va a ser alto. Es decir, voy a detectar en el ciclo 30, 20. Eso quiere decir que tuve que pasar 30 veces todo ese proceso para que yo pueda ver algo. En cambio, cuando yo tengo una muy alta carga viral, el proceso se acorta. Entonces, en vez de que yo detecte eso al CT30, yo estaría detectando en el CT15, 14, 20, que sería así un muy buen CT. Incluso se puede usar como control positivo, que el control positivo te indica que tu PCR está bien. Entonces es un valor, o sea, sería un parámetro para seguir, más que nada. En la qPCR se utilizan dos ensayos, que sería el Cyber Green, que es un reportero que se une a la doble cadena de ADN y este emite fluorescencia después de cada ciclo, o sea, después de terminar la síntesis de ADN. Después tenemos el Tachman Proof, que sería unas sondas diseñadas específicamente para nuestra región target. Y mientras esta se va sintetizando a la cadena complementaria y termina eso, la sonda se cinde y eso emite fluorescencia. Entonces, a medida que va emitiendo fluorescencia, eso también nos va generando la curva que había mostrado anteriormente. Pero les voy a estar mostrando algunos sistemas comerciales basados en la qPCR que están disponibles en el mercado y que yo también llegué a usar, entonces me es más fácil explicarles. El GeneXpert, por ejemplo, es un sistema cerrado, el cual en el cartucho que están viendo, que es el celeste, ya tiene todos los productos de PCR liofilizados, donde vos lo que haces es un pretratamiento de la muestra. Y es un equipo muy genial porque obtenés resultados en 1 hora y media, 1 hora y 20, porque básicamente ya te hace la extracción y PCR, menos la interpretación.
por ejemplo, en ese equipo se pueden procesar muestras para HIV, HBV, en tuberculosis. Y para tuberculosis, por ejemplo, también tiene la opción de la parte de rifampicina, creo que dije mal, que sería para ver si tiene resistencia. Entonces es un equipo bastante útil, solo que la desventaja de este equipo es que es muy costoso. Cada cartucho te sale 700, 800 mil y sería más bien para personas que, por ejemplo, ya tienen HIV y están haciendo un tratamiento con antivirales. Entonces lo que hacen ellos es cada tanto mandan sus muestras, nosotros procesamos y vemos si su carga viral bajó o se mantuvo estable. Entonces eso le vamos informando. Entonces el médico sabe también cómo, o sea, qué remedios prescribirle y cómo tratarle. Otro equipo que llegamos a utilizar sería el FilArray, el cual es un equipo que trabaja por paneles. Y donde ven la cajita se le pone una tira reactiva, o sea, se le agrega un buffer y la muestra, que es también con pretratamiento, y toda la reacción ocurre en ese plástico que ven que están sujetando. Y al ser en paneles, quiere decir que no identifica un solo gen, un solo patógeno, más bien identifica, por ejemplo, influenza A, influenza B, virus sincitial, también otros virus respiratorios también, y tiene la capacidad de procesar muestras de sangre para determinar, por ejemplo, dengue, chikungunya, toda la parte de arbovirus. Y en este caso es un equipo que trabaja bastante bien, tiene una alta sensibilidad y especificidad y tenés resultados en una hora. Pero nuevamente es costoso y el único, si mal no recuerdo, que se tiene es en Meyer Lab y por ejemplo eso es del gobierno de Estados Unidos, que ellos prestan para que se procesen sus muestras y eso. Pero me parece genial que se tenga acá en Paraguay y que se tenga la posibilidad de usar y aprender también. Este equipo es bastante particular, se llama Neumodex y es un equipo que hay solamente en Paraguay, en Latinoamérica. Es un equipo capaz de realizar tanto la extracción de tu muestra, la PCR y te da el análisis también. O sea, es completo. Lo único que vos haces con este equipo es un pretratamiento en donde utilizas tu buffer, la muestra y metes directamente. Este equipo te genera resultados en 1 hora y 20. Y yo no tenía idea de cuánto tiempo iba a poder hablar o si no le he mostrado un video así para que tengan una idea de cómo trabaja, porque en serio es muy genial. Y tiene una capacidad de 2000 muestras a la par y también es un equipo muy versátil porque los otros vos metes una o dos muestras y ya no podés meter más nada, ya no podés hacer nada. En cambio este vos metes 3 4 muestras y podés volver a meter otra, porque tiene la ventaja que tiene varios apartados en donde tenés los test strips, en donde vas cargando tus muestras. Entonces es bastante genial y es un tanto costoso también. Las, un poquito de las áreas en donde se puede aplicar la QPCR, por ejemplo, yo les puse diagnóstico de infecciones por patógenos porque es lo que yo hago
cada día, entonces es lo que tengo más experiencia y me es más fácil explicar. Infecciones respiratorias, ahora más que nada, que estamos en el frío y los cuidados bajaron bastante, estos casos aumentaron. Entonces, se realiza por paneles también y se pueden identificar así 12 patógenos a la par. Tenemos las infecciones gastrointestinales, gastroenteritis y enterocolitis, por ejemplo, las que son por salmonella, Campylobacter, Yersinia pestis, las E. coli, que son normalmente las que generan generan una infección muy fea y el diagnóstico precoz es ideal, entonces así se empieza, o sea, tu médico sabe con qué medicarte y acabar esa infección de la mejor manera. También tenemos infecciones que afectan al sistema nervioso central, infecciones de transmisión sexual, enfermedades fúngicas invasoras, que serían por ejemplo las cándidas, enfermedades producidas por parásitos, tenemos Chagas y demás. También tenemos la parte de análisis de la expresión génica y detección de GMs. Y de nuevo, como yo estoy en el área clínica, entonces enfoqué un poquito más la parte de las técnicas a mi área. Por tanto, las enfermedades infecciosas son una causa muy frecuente de patología en la sociedad. La gran cantidad de agentes patógenos capaces de producir infección hace que el diagnóstico sea complicado. La clínica que produce muchos microorganismos es común y por eso se necesitan técnicas diagnósticas para la identificación del agente infeccioso. Nosotros últimamente estamos recibiendo muchas muestras del INAT, que son muestras para personas que se quieren trasplantar. En ese caso, por ejemplo, tenemos que actuar de una manera rápida porque la ventana para el trasplante serían de 4 horas. Entonces, llega, procesas, metes la PCR y sacas. Y eso es, por ejemplo, un solo caso. Después tenés personas con tuberculosis y otras afecciones, las cuales también así se tienen que realizar un diagnóstico precoz de manera a que los médicos actúen de la mejor manera y mediquen bien también, cosa que es muy importante, más en los respiratorios, creo yo, porque como saben, la resistencia a antibióticos aumentó bastante y la mayoría no tiende a hacer el hisopado o hacerle la clínica. Entonces, de repente no tienen idea si es algo viral o bacteriano y ya le dan antibiótico. Y eso a la larga genera resistencia y eso no es bueno porque al tener resistencia, eh, los antibióticos así normales ya no te hacen efecto, entonces tenés que tomar uno de amplio espectro. Y a la larga eso no es bueno, tanto para tu sistema inmune y para resolver cualquier infección. Entonces, las técnicas de biología molecular nos permiten alcanzar un diagnóstico rápido y definitivo, lo cual permitiría mejorar el pronóstico de muchas de las enfermedades infecciosas y utilizar antibióticos adecuados teniendo en cuenta si el microorganismo responsable presenta una resistencia a algún tratamiento antimicrobiano, evitar la diseminación de la infección. Y eso básicamente sería. No sabía en realidad cuánto tiempo podía hablar porque es tan amplio y había más tipos de PCR, pero eso iba a tomar mucho tiempo explicar. Por ejemplo, está la PCR de transcripción inversa, que es cuando tenés un ADN viral, en donde tenés entonces ARN y eso tenés que pasar a ADN. Y eso conlleva mucho más tiempo, por ejemplo, porque tiene que pasar por un proceso
de retrotranscripción en donde vos tengas ADN y a partir de ese ADN pasar por el resto del proceso. Y mucho más tipos. Entonces no tenía idea cuánto tiempo era y no quise alargar tanto respecto a eso. Bien, entonces, en este momento, si le parece, podríamos proceder al espacio de preguntas en el caso de que alguien tenga alguna pregunta, duda o quiera aportar algo. Gracias, Manu. Como se habrán fijado, se comparte con los participantes el link para registrar la asistencia y con esto poder expedir los certificados de participación para que lo tengan en cuenta. Los test Y rápidos de COVID serían los inmunocromatográficos, que serían los de antígeno. Por eso es mucho más rápido, porque es una tira donde tenés los antígenos. Entonces, cuando hay presencia, lo que ocurre es que estos se unen y eso genera esa coloración que vemos en palabras más sencillas, básicamente. Los cuales también tienen un costo menor. Ya se habrán dado cuenta también de eso. La PCR en tiempo real, porque la PCR convencional es muy jodida, no hay otra palabra, porque estando en el proyecto en donde yo estaba, son demasiados factores los cuales vos tenés que cuidar, porque vos podés hacer absolutamente todo bien, pero si tenés un error en el pipeteo, no te va a salir. Y no da gusto porque es mucha prueba y error. En cambio, en la PCR convencional, vos ya tenés los kits que vienen preparados, en donde tenés tu primer, tenés el agua, el buffer, y eso se mezcla en ciertas proporciones. Por ejemplo, qué sé yo, es 500 microlitros de primer, 500 microlitros de buffer, 500 microlitros de agua y tu volumen de mix sería 15 microlitros. Entonces eso vos distribuís en cada pocillo y son 5 microlitros de muestra. Es mucho más fácil dentro de todo. Y por eso me gusta más hacer la PCR convencional, la PCR en tiempo real.
Y acá la mayoría son de la parte de ciencias también, tipo biología, biotecnología. Algunos sí les ubico de la carrera, pero el resto me da curiosidad. Cuando se Hay que considera falso, ingeniería también. cuando se considera falso negativo o falso positivo. Eso muchas veces también depende, por ejemplo, de la toma de muestra, porque se tiene que realizar una buena toma de muestra en el sentido de que para el HPV, por ejemplo, el HPV se utilizan muestras endo, exocervical muestras endo y exocervical, y si no se realiza bien, no se arrastra mucha celularidad. Entonces, al no tener mucha celularidad, lo más probable es que no te salga nada o te salga algo erróneo. O si no, también puede ocurrir que en el hisopado, por ejemplo, se le hisopó de una manera muy superficial, después eso no arrastró la cantidad de células necesarias y vos al procesar no vas a obtener nada. Y muchas veces eso tira falsos positivos o falsos negativos, pero también depende mucho de la ficha epidemiológica del paciente. Vos tenés que saber en qué condiciones estuvo, por ejemplo, si tuvo contacto, tuvo, ya estaba empezando o estaba terminando, porque son muchos factores implicados en eso. Y en caso de que, bueno, estés seguro de algo, por ejemplo, te salen valores al límite, lo ideal es repetir. Y al repetir, vos confirmás tu resultado. Por ejemplo, en el caso del COVID, el nivel de detección sería, qué sé yo, ponerle 30, 32. Entonces tu paciente tiene 31, 32, 33, ya que son tres genes que vos identificás en el COVID. Y al repetir todo el proceso, ya sea extracción, PCR, vos obtenés 32, 33, 34. Eso quiere decir que esta persona ya está negativizando, o sea que la carga viral está disminuyendo, entonces ya no se vuelve tan detectable. En cambio, se da el caso que vos repetís, y qué sé yo, tenía también así, 30, 31, 33. Repetís, pero obtenés valores como 28, 29 y 27 de los tres tipos de genes. En ese caso quiere decir que esta persona estaba empezando. Entonces vos la agarraste en ese punto en donde se estaba volviendo detectable. Entonces al repetir, vos ves un aumento en la cara y por ende nuestro CT lo que hace es disminuir y se vuelve, o sea, tiene un valor más lindo, hablando mal y rápido. ¿Cuál técnica es la más comúnmente utilizada? En el laboratorio, así, nosotros utilizamos tanto la extracción manual, por ejemplo, como la automatizada, y la mayoría de los equipos que les mostré nosotros eh, tenemos también de los termocicladores, los datos que son incluidos. Demasiado. Te ayuda mucho porque vos tenés que ver en qué condiciones se encuentra tu paciente, en cuánto tiempo empezó, porque como saben, a lo largo de estos 2 años, lo ideal es que uno se hisope a la tercera, al tercer o cuarto día del inicio de tus síntomas, entonces vos le das tiempo básicamente a que el virus se vaya reproduciendo y que este se vuelva detectable, porque no tiene sentido de que vos empieces a presentar síntomas
y no era COVID, por ejemplo, y vos te realizás el estudio y no te va a amplificar nada. En cambio, si vos ves en la ficha que te dice, inició hace 2, 3 días, tiene coriza, rinorrea, mialgia, artralgias, y decís, ah, mira, tiene síntomas respiratorios. Y entonces vas así coordinando. Y lo mismo, por ejemplo, las fichas epidemiológicas te indican si son familia o no. En ese caso también es un detalle que nosotros cuidamos mucho porque es algo que puede llegar a generar mucha ansiedad. Puesto que si ustedes, o sea, nosotros mandamos primero a la mamá y no vimos que estaba también el papá del hijo, ahí la mamá puede entrar en una desesperación. Entonces lo ideal es que vos veas todas tus muestras y veas si hay algún parentesco entre ellas y informar eso de forma conjunta, que sería lo mejor. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguna duda. Bien, al parecer, licenciada, ya no hay dudas, entonces podemos dar por terminado este taller. Le agradezco bastante por su valioso tiempo a este taller desde el IEEE y el capítulo técnico de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología. Entonces, que tenga muy buenas noches y nuevamente gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el espacio, la verdad, y por el tiempo.